Continuando entonces con la serie sobre el tema de las herejías cristológicas, hoy vamos a tratar con una que es conocida como el apolinarismo, por el nombre de su fundador Apolinar de la Odisea. El estudio de la cristología normalmente se distingue en dos áreas, lo que tiene que ver con la persona de Cristo, el ser de Cristo, lo que se llama la ontología de Jesús, y va unido al otro aspecto que es la obra de Cristo, es decir, la obra de redención. Pero lo que es posible en la obra es posible por la persona. Y eso siempre tiene que quedar claro. Jesús puede salvar porque es Dios, porque solo Dios puede salvar. Entonces, ese es el tema del arrianismo. Si Jesús no es Dios, no puede haber una salvación en Cristo porque solo Dios puede salvar. Entonces, vemos cómo el aspecto de la persona termina reflejándose en la obra y digamos que la división es más didáctica que posible en realidad, porque no puede separarse quién es el Señor de su obra. Entonces, aquí vamos a ver cómo ahora esta herejía trata más el punto de la persona o de la humanidad del Hijo de Dios. El arrianismo más toca la divinidad, pero aquí se habla de un punto particular sobre la persona de Cristo y es la composición del ser divino en Cristo, es decir, si Jesús tenía efectivamente un alma humana. Entonces, esa es la cuestión que ventila Apolinar. Y quiero que comencemos leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 27. Getsemaní, ¿recuerdan? El Señor dice, mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Getsemaní, en Getsemaní vemos que el Señor habla de su alma. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, ahora vamos a ir viendo en detalle cuál es la implicación de esa afirmación. Pero antes una contextualización breve. Apolinar de la Odisea fue contemporáneo de San Cirilo de Jerusalén y un gran amigo y un gran colaborador de Atanasio, a quien ayudó en todo lo que pudo en su batalla contra el arrianismo. Nació en la Odisea alrededor del año 310 y su padre era presbítero y gramático. Hacia el año 361 fue consagrado como obispo de la comunidad de la Odisea. Tenía un buen conocimiento del mundo de los clásicos antiguos. Era una persona muy versada en la filosofía. Incluso el famoso Jerónimo, conocido como San Jerónimo, fue uno de sus discípulos. Muere cerca del año 390. Mírenlo, el dato curioso en este punto y que incluso sirve para una reflexión moderna y para una aplicación. Fue un gran amigo de Atanasio, el gran defensor de Nicea, de la ortodoxia trinitaria. No sabemos por qué Atanasio no se da cuenta de que su gran amigo tiene una idea sobre la persona del Verbo que no era ortodoxa. Y uno se pregunta, quizás fue más flexible con su amigo que con lo que vio en Arrio. ¿Acaso no vio o acaso no quiso ver? Son temas que ponen a reflexionar. Cuando la herejía es afuera, en un desconocido, hay que condenarla con todo el rigor, pero cuando es mi amigo el hereje, bueno, es mi amigo. Entonces,
de pronto se le permiten algunas libertades. Él piensa así, pero al final es buena persona. No importa que sea un hereje, al final es hasta buena gente. Esos criterios son criterios que la iglesia no se puede permitir porque no se trata de criterios de es mi amigo o es mi colaborador o es el que me está ayudando en una batalla, porque al final lo que está en juego aquí es la salvación de un alma, no las amistades terrenas. Entonces, incluso Apolinar suscribe las afirmaciones nicenas sobre la divinidad del Verbo. O sea, que suscribe en esa parte nicea. Aparentemente está dentro de la ortodoxia en cuanto a la formulación trinitaria. Por eso decíamos en la clase anterior que la herejía arriana es más una herejía trinitaria, porque es sobre el ser de Dios y sobre una división o una derivación del ser de Dios. Recuerden que en el esquema arriano está Dios el Padre, se deriva el Hijo y después sí las criaturas. Pero el Hijo es una criatura intermedia entre las otras criaturas. Bueno, ese esquema se rechaza y Apolinar lo rechaza. Dice, no, eso no es así. Pero la pregunta aquí es ya sobre el Verbo encarnado. ¿Cómo es esa naturaleza? Entonces, Apolinar parte de un sistema antropológico que es de tres partes. Dice, hay un cuerpo, hay una psiquis y hay un alma racional. Recuerden que la concepción filosófica sobre el alma es que existe un alma vegetativa, un alma animal y un alma racional. Entonces, el alma vegetativa es la que corresponde a las plantas y a los seres, digamos, de esa naturaleza. En esa teoría, el alma animal es la que pertenece, digamos, a los animales que no tienen raciocinio. Y el alma racional es la propia del ser humano. Entonces, en la antropología de Apolinar, Jesús tiene entonces un cuerpo, un alma animal, pero no un alma racional, porque el alma racional, la función del alma racional en Jesús la ejecuta el Verbo de Dios. Y ahí vamos, ahí el tema. Ahora, ¿en qué deriva eso? La historia de la iglesia ha dicho que aquí se encuentra uno de los vestigios del monofisismo, es decir, Jesús termina teniendo una sola naturaleza, o un monotelismo. Monotelismo es de voluntad, telos, de finalidad, porque habría la voluntad del Verbo que usa el cuerpo humano. Algo así como si el cuerpo humano fuera un instrumento que el Verbo utiliza para sus acciones en la tierra. Entonces, Apolinar afirma que en Jesús hay un cuerpo, que hay un alma animal y el Verbo desempeña las funciones del alma espiritual humana. ¿Cuáles son las funciones del alma espiritual humana? La voluntad, el conocimiento, el razonamiento, la posibilidad de obediencia. Eso lo desempeñaría el Verbo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, que plantea Apolinar? En el alma humana están las disposiciones de la voluntad y la voluntad humana ya se demostró que es falible. El caso de Adán, ¿cierto? Actúa voluntariamente contra la orden divina. Entonces, como Jesús es impecable, su voluntad no podría tener la posibilidad de fallar. Para eliminar esa posibilidad, entonces la solución de Apolinar es que el Verbo es el que hace esa función, o sea, la divinidad hace esa función, de tal manera que hace imposible que la humanidad pueda llevar a Jesús a volver a pecar. Entonces, detrás de todo el argumento también hay que ser honestos y decir,
estaba la intención de preservar la impecabilidad de Jesús, es decir, la afirmación de que no puede pecar. Pero al tratar de defender eso, se incurre en un problema y es dentro del orden de la redención. Ahora, los profesores Carlos Granado y Víctor Soldevilla resumen la tesis de Apolinar de la siguiente manera. Ellos dicen, para explicar la encarnación, Apolinar afirmaba que es el verbo de la misma sustancia que el Padre el que vivifica un cuerpo humano tomado de la Virgen María. Pretendía así defender verdades como la impecabilidad de Cristo, la adoración de su carne y su unidad en el ser. La impecabilidad es el tema de que no pueda pecar y solucionar un problema, pero si tiene una carne humana, la humanidad no puede ser objeto de adoración. Entonces, ahí soluciona un tema que era un problema allá. De tal manera que nosotros vemos que no se trata siempre en el tema de las herejías de una manifiesta intención de hacer daño o, digamos, una obra del diablo así, sino que vemos que tratan de solucionar problemas, pero a veces las soluciones no se ve el alcance que la solución puede llegar a representar. Entonces, eso para pensar. Ahora, el Nuevo Testamento le atribuye claramente a Jesús emociones o sentimientos humanos que pertenecen a un verdadero espíritu humano. Por ejemplo, indignación, Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice lo siguiente. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Sí, 15 al 17. Dice, el 16 dice, a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por la casa de Dios me consume. También vemos sentimientos de tristeza, como cuando llora por Lázaro, ¿cierto? Vemos también sentimientos de alegría, vemos obediencia, vemos virtudes en Cristo que pertenecen a las virtudes humanas, como la humildad. O sea, al ver todo eso, la doctrina ortodoxa consideró, son expresiones en la Biblia de que el Señor es verdaderamente humano. Ahora, es curioso que la exégesis patrística no siguió esta línea de razonamiento, es decir, no siguió una línea de razonamiento como en otras ocasiones de mostrar directamente de la escritura el error, sino que sigue una línea de razonamiento esencialmente teológica. O sea, los padres no comenzaron a decir, pero en este texto Jesús dice que habla del alma. En este texto hay una emoción humana y las emociones humanas están en el alma. En este texto se ve que Jesús actúa voluntariamente y la voluntad es una facultad del alma humana. No siguieron esa línea de razonamiento, aunque algunos lo hacen y posteriormente también se ve que esa línea de razonamiento pertenece más, digamos, a hacer un primer debate dentro del escenario bíblico. Pero los padres reaccionan con una mente teológica y es con una formulación desde la implicación que tiene la idea para la doctrina de la redención. Y ellos acuñan la frase, lo que no es asumido no es redimido. Ellos dicen, si Jesús no tiene un alma humana, el alma humana no puede ser redimida, porque el alma humana tiene que ser sustituida, asumida, para que sea también levantada del pecado. Y dado que precisamente el alma humana es la causa del pecado, porque la voluntad de la desobediencia de Adán es la primera causa,
el segundo Adán tenía que redimir esa voluntad degenerada por el pecado para que la asunción de la humanidad de Cristo pueda redimirnos completamente. Entonces ellos dicen, si eso es así, no hay una redención completa, porque no hay una plena humanidad en Cristo, porque el cuerpo de Cristo sería algo así como manejado por la divinidad, se reduce a un mero instrumento, como un bolígrafo que es el instrumento para que alguien con verdadera razón escriba. Pero nadie dice que lo que escribió el bolígrafo lo escribió el bolígrafo porque el bolígrafo no tiene capacidad, ¿cierto? No tiene pensamiento, razonamiento, no es lo que se produce ahí, es el resultado de otra. Entonces vemos que los padres vienen a decir, la negación del alma humana no corresponde a las exigencias de la salvación cristiana. Y el argumento es, para salvar al hombre entero, era necesaria la asunción completa de la naturaleza humana, salvando siempre la inmutabilidad del Verbo y la impecabilidad de Cristo, es decir, una plena humanidad, verdadero hombre, ¿se acuerdan el concepto de Calcedonia? Vero homo, vero Deus, verdadero hombre, verdadero Dios. Y para ser verdadero hombre necesita un alma humana. Ahora, eso también tiene otro tema que viene más adelante, y es que si tiene un alma humana, tiene una voluntad humana. Y si es Dios, tiene una voluntad divina. Entonces, en Cristo hay dos voluntades. También el apolinarismo termina negando eso, y eso fue condenado como herejía también en un concilio que se llamó el monotelismo. Pero eso, digamos que no nos vamos a ocupar ahora, pero es una consecuencia que luego la iglesia se da cuenta, si se acepta esto, también tiene que negarse la voluntad humana, y eso también se condena. Ahora vemos Ambrosio de Milán, es uno de los que combate fuertemente esta idea de Apolinar, y Ambrosio de Milán responde a varias de las tesis del apolinarismo en un tratado que se llama El misterio de la encarnación del Señor. Es muy interesante el tratado, es un tratado corto, pero que tiene un razonamiento teológico muy interesante. Y Ambrosio dice sobre la tesis de Apolinar: esta sentencia golpea también a aquellos que separan el alma racional del misterio de la encarnación del Señor, tratando de separar del hombre lo que es propio de la naturaleza del hombre. Y estos quizás ofrecen rectamente a la Trinidad. O sea, ¿a qué se refiere Ambrosio? Dice, su tesis sobre la Trinidad es correcta, porque incluso Apolinar apoya a Atanasio y defiende la Trinidad, el concepto trinitario de Nicea. Ahí no es el problema, dice, incluso ellos defienden la Trinidad bien, dice, pero no saben distinguir la esencia de la naturaleza humana y la divina. La naturaleza de Dios es simple, recuerden, doctrina de la simplicidad, mientras que el hombre consta de un alma racional y un cuerpo. ¿Sí ven? Ya esto es propiamente antropológico. Dice, el hombre consta de un alma racional y un cuerpo. Si falta uno de esos elementos, diríamos que no es hombre. Entonces, si en Jesús no hay uno de esos elementos, no hay una verdadera humanidad. Si quitas uno de los dos, dice Ambrosio, destruyes totalmente la naturaleza del hombre. Entonces, este es el argumento. Ambrosio, explicando o comentando Mateo 26:38, que es Getsemaní, dice, pues, como aquello que dice el Señor, triste está mi alma hasta la muerte, y más abajo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él dice,
no se refiere al padecimiento conjunto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es impasible. ¿Se acuerdan? Recuerden que esta es la teología clásica. Él dice, los que dicen que ahí sufría el Espíritu, que el Espíritu se contrastaba, dice, eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios es impasible. Y Ambrosio también va a decir que el Verbo sufrió en su humanidad y no en su divinidad, porque la divinidad es impasible. En este mismo tratado él desarrolla eso. Dice, sino a la asunción del alma racional. Ambrosio dice, este texto se refiere a la asunción del alma racional y al afecto propio de la naturaleza humana. Es lógico que al afirmar el misterio del Señor, añadamos también que se dio en Cristo la plenitud de la naturaleza humana y separamos al Espíritu Santo del perjuicio de la debilidad. No está sometido a la debilidad el que no está sometido a pasión alguna, la impasibilidad. Entonces vemos cómo toda la teología clásica arma una estructura teológica que le permite hacer este tipo de distinciones. De nuevo vemos que siempre está girando, tanto Ambrosio como los demás padres, en el tema de la redención exigía la plena humanidad. Y la plena humanidad exige un alma racional. Y si el verbo, el logos, toma el lugar del alma racional, es decir, de la mente, o dicho de otra manera, si Dios dirige directamente el cuerpo, entonces el alma humana no puede ser redimida, pues no fue asumida en la encarnación. Lo que hace que la obra de Cristo entonces sea defectuosa. Miren que en este debate viene a entrar otros temas interesantísimos como el de la libertad moral en Cristo y la conciencia en Cristo, la conciencia humana en Cristo. Ambrosio en otra parte del Tratado de la Encarnación viene y dice, pues no sustituyó el mismo verbo en su carne el alma racional y capaz de entender. Miren que estamos hablando de la capacidad de entendimiento, sino que asumiendo un alma racional y capaz de entender, humana y de la misma naturaleza que nuestras almas, y asumiendo una carne similar a la nuestra y de la misma sustancia que nuestra carne, y aquí preste atención al término substancia, porque fue el debate niceno. Jesús es de la misma sustancia que el Padre, pero ahora comienza a decirse, y también es de la misma sustancia que nosotros, es decir, verdaderamente un ser humano. Por eso cuando se sintetiza todo el debate, Calcedonia dice, verdadero Dios, verdadero hombre, con cuerpo y alma racional. O sea, el concilio viene y dice, cuando nos referimos a verdadero hombre, estamos incluyendo la declaración de que tiene un cuerpo y un alma racional. ¿Por qué? Porque la antropología es que el hombre es compuesto de ¿qué? De un cuerpo y un alma. Y no un alma vegetativa ni un alma animal, sino la capacidad de razonamiento, conciencia, libertad, voluntad, incluso sentimientos, la capacidad de sentir tristeza, angustia, alegría, todas esas facultades estarían dentro de esa alma. Entonces, ahí sigue diciendo Ambrosio, dice, de la misma sustancia que nuestra carne, el verbo divino fue perfecto hombre, solo que sin mancha de pecado, recuerden Hebreo, ¿cierto? Sin pecado, ¿cierto? En todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Además, porque es que el pecado no pertenece a la naturaleza humana, porque recuerden que el hombre fue creado como bueno. Ha venido a ser portador del pecado como una especie de enfermedad, pero no por naturaleza. De hecho, el segundo Adán restaurará
a la condición inicial que es sin pecado. Dice, porque Él no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Luego, la carne y el alma son de la misma sustancia que nuestra carne y nuestra alma. Eso es lo que dice Ambrosio. También Gregorio de Nacianzo usa el mismo argumento teológico sobre el tema que dice Gregorio en su epístola 101 en el pasaje 32. Dice, lo que no ha sido asumido no ha sido sanado. En cambio, lo que ha sido unido a Dios ha sido salvado. Si Jesús carecía de una conciencia humana, de una mente humana, de una vida interior humana, el centro de la conciencia de nosotros quedaría fuera del alcance de la salvación. Y además, Jesús no sería realmente como nosotros. Esto fue condenado en el primer concilio de Constantinopla del año 381, donde se formula el credo niceno-constantinopolitano. También el credo romano del 382 lo condena. El segundo concilio de Constantinopla del 533 asocia a Apolinar con la cristología de Eutiques. El tercer concilio de Constantinopla del 680 al 681 también asocia la idea del monotelismo, es decir, de una sola voluntad, al apolinarismo. Entonces aquí vemos cómo el desarrollo de toda esta parte de la doctrina del Hijo de Dios tiene implicaciones soteriológicas muy serias. Y por eso es que cuando se dan las condenas se dice, el que no crea esto no puede salvarse, porque se trata de la doctrina esencial de la salvación. Ahora, la unión misteriosa que se da en la encarnación, la Iglesia siempre ha dicho, no quiere decir que la naturaleza humana fue absorbida. O sea, no quiere decir que que la divinidad o tampoco se mezcla. Recuerden que Calcedonia dice sin mezcla, sin confusión, sin división. O sea, hablamos de una persona. Esto es, digamos, el misterio de la encarnación. En toda la teología clásica se sigue hablando en términos de misterio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un ser tenga dos voluntades? Si uno se pone a pensar en eso, uno dice, ¿cómo es posible? Y además, si tiene dos voluntades, ¿es posible que esas dos voluntades choquen? Ya, ese es el problema que quiere solucionar Apolinar. Él decía, hay que tener cuidado porque es posible que la voluntad humana frágil termine chocando con la voluntad divina en la persona del Verbo. Pero los padres dijeron, no, esa voluntad actúan de forma armónica, de forma concorde en la persona del Hijo, dirigidas hacia la salvación. Ahora, como los padres interpretan Hexemaní, es importante porque nos cura de varias cosas. Uno, de pensar que hay un choque entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Algo así como que, bueno, ya no quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer. Esa no es una interpretación dentro de la ortodoxia. Lo que se muestra, lo que los padres dicen, lo que se muestra aquí es la fragilidad de la voluntad humana, la verdadera humanidad en Cristo frente al tema del dolor, la angustia indecible de un alma perfecta, porque ojo, no es un alma como la nuestra después de la caída,
del pecado, sino un alma, digamos, sin el pecado. Que eso también es una cosa que evidentemente nosotros no alcanzamos a entender porque no hemos experimentado la impecabilidad del alma. Nuestra alma está asociada a concupiscencias, a pasiones desordenadas, a mala voluntad, a una gran cantidad de cosas. Precisamente son esas cosas las que necesitan ser sanadas para que nuestra alma sea otra vez conforme al diseño original que teníamos. Entonces, lo que nosotros vemos es que la plena humanidad de Cristo implica que Jesús pensó con una inteligencia de hombre, crecía en conocimiento. ¿Por qué? En conocimiento como cuál, como el de una mente humana crece en conocimiento, madura en juicio. Entonces, esos textos que nos hablan, por ejemplo, de que el niño Jesús crecía en sabiduría, no pueden referirse a la divinidad, porque la divinidad es perfecta ¿en qué? En conocimiento. O sea, no puede uno decirle que a Dios, a la naturaleza divina, puede crecer en algo. ¿Recuerdan por qué? Por la teología del ser perfecto, por la simplicidad, por la inmutabilidad que ya hemos visto. No puede ni subir ni bajar, porque Dios no puede cambiar. Pero el alma humana sí puede crecer en conocimiento, sí puede crecer en comprensión. Entonces sería cierto, o el alma humana sí puede ignorar algo. ¿Sí ven? El alma humana sí es sujeta de que no llega a tener algún conocimiento. Entonces, Jesús pensó con inteligencia humana, obró con voluntad de hombre, amó con un corazón de hombre, nacido de la Virgen, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante, pero sin pecado. De ahí nosotros vemos que la sujeción voluntaria de Cristo en Filipenses también nos dice la condición de esclavo, el sujetarse al Padre, tiene también esa connotación, ¿cierto?, de la importancia de la voluntad humana sujeta a Dios. Tomás de Aquino, en el Tratado del Verbo Encarnado, en la Suma Teológica, en la cuestión 5, habla de este tema y nos remite a los argumentos de Agustín sobre el apolinarismo. Dice, hay que decir, como recuerda Agustín en el libro de las herejías, libro 17, fue primero opinión de Arrio y luego de Apolinar que el Hijo de Dios asumió solo la carne sin el alma, haciendo el verbo las veces del alma para el cuerpo. De eso se seguía que en Cristo no hubo dos naturalezas, sino solo una, puesto que la naturaleza humana se compone de cuerpo y alma. Esta es la respuesta que da a la cuestión, la respuesta que propone Tomás. Recordemos cómo se componen las sumas, ¿cierto? La estructura es primero la tesis contraria, diferente a como nosotros pensamos hoy. Primero se exponen las tesis contrarias, entonces se exponen la tesis o los puntos de vista de Apolinar y luego da una solución. Dice, no es así es el sec contra, y después se exponen una por una las razones por las cuales se objetan las tesis principales para hacer una síntesis. Este es el set contra, es decir, el argumento central que va a ser defendido por las otras tesis. Entonces, aquí dice Aquino, pero esta opinión no se puede defender por tres razones. En primer lugar, porque es contraria a la autoridad de la Escritura en la que el Señor menciona su propia alma. Triste está mi alma hasta la muerte. Este es argumento de Escritura.
Y en Juan 10:18, tengo poder para entregar mi alma, refiriéndose a la vida, pero a la vida completa. En segundo lugar, el error citado suprime la utilidad de la encarnación, que es la liberación del hombre, pues, como argumenta Agustín en el libro Contra Feliciano, pasaje 19, este es el argumento agustiniano: si el Hijo de Dios, habiendo tomado la carne, renunció al alma, tuvo que hacerlo o porque, considerándola inocente, creyó que no estaba necesitada de remedio, o porque, considerándola como algo ajena a él, no le concedió el beneficio de la redención, o porque, juzgándola incurable, no pudo sanarla, o porque la rechazó como algo vil e inútil. Dos de estas hipótesis incluyen una blasfemia contra Dios. Dios, en efecto, ¿cómo puede llamarse omnipotente si no pudo curar el alma que tenía perdida la esperanza? ¿O cómo será Dios de todas las cosas si no hizo Él nuestra alma? De las otras dos hipótesis, una ignora la condición del alma, la otra no defiende su valor. ¿O se puede creer que conoce la condición del alma quien intenta eximirla del pecado de la transgresión voluntaria? Cuando estaba instruida por el hábito de la razón natural para recibir la ley, recuerden el tema, ley natural, o cómo conoce su nobleza quien la califica como menospreciada por el vicio de la bajeza. Pero yo sé que Cristo es la perfecta sabiduría y no dudo que es sumamente benigna. Por lo primero, no despreció a lo que era mejor y capaz de sabiduría, y por lo segundo, asumió el alma dañada. Vemos cómo Agustín, y con Agustín toda la tradición hasta la edad media, siguió la misma línea de razonamiento de los primeros padres. Hasta que hoy, otra vez, vuelve, digamos, a ponerse en entredicho toda esta construcción clásica sobre la persona de Cristo. Uno de los que modernamente vuelve a defender una tesis parecida al apolinarismo es Lacan. En varias de sus entrevistas y en varios de sus libros defiende una posición de un neoapolinarismo. O sea, vuelve a hacer una formulación hacia allá, aunque él dice que sigue respetando Calcedonia, cosa que es, bueno, complicada de hacer. No me queda tiempo, pero si ustedes ven el quíncuque o el credo de Atanasio dice lo siguiente: pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la recta fe que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios y hombre. Y dice, subsistente de alma racional y carne humana. Alma racional, el credo de Atanasio. El concilio de Calcedonia también repite la misma afirmación. Es decir, los concilios son unánimes en decir, cuando decimos humanidad, cuando decimos plena humanidad, estamos hablando de también un alma humana. Entonces, hasta ahí podemos desarrollar el día de hoy. Lo que quedaba era analizar el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, donde se hacen las apreciaciones o las conclusiones de este debate que se convirtió en el modelo de la cristología, el credo de Calcedonia.